titulación de José Luis Pérez Guadalupe en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto. Cuenta con un máster en Antropología y es licenciado canónico en Sagrada Teología. Además, es profesor investigador en la Escuela de Posgrado de esta Casa de Estudios. Adelante, por favor. Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, presenciales y virtuales, también los que nos siguen por las redes. A todos ustedes, muchas gracias. Felipe, rector de la Universidad del Pacífico, muchas gracias no solamente por brindarnos esta posibilidad de estar aquí juntos, sino también por tu presencia el día de hoy. También es, como le gusta decir, de la tribu de los sociólogos, así que estamos acá con los politólogos en familia. Agradecer también al Instituto de Estudios Social Cristianos. Armando Borda está fuera del país, pero nos sigue por las redes, y a todos los miembros del Foro Social Cristiano que también están acá. Agradecer, como no, a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo que nos dio, y como muy bien ha mencionado Andrés, desde el año 2016, cuando nos convocó, planteamos un tema, investigar, y lo expandimos gracias a Sebastián Grunberger desde un libro que era solamente del Perú a América Latina, y por todo este apoyo que hemos mantenido como tal. Y solamente para indicar un poquito, para ver este itinerario, porque no estamos haciendo una presentación de un libro, sino de un tema que lo hemos trabajado a lo largo de 5 años, un equipo de 20 personas, de 12 países, y que tenemos 5 publicaciones en estos últimos 5 años. Ese primer libro fue Entre Dios y el César, que lo trabajamos desde la perspectiva del Perú con una proyección América Latina. Ahí indicábamos lo que se venía para el continente. Con ese primer libro se convocó, en primer lugar, a 12 especialistas, ahora nos acompañan. Parte de ese primer grupo, que está Claire Nevache, una francesa, pero que vive en Panamá, que nos va a hablar de Centroamérica, Juan David Velasco, de Colombia, y Fabio Lacerda sobre Brasil. Y ahí pudimos hacer este libro, Evangélicos y Poder en América Latina. Cuando lo presentamos, a los 3 días gana Bolsonaro en Brasil. Entonces, claro, todo el mundo ya había ganado. Fabricio Alvarado en Costa Rica, y ahora Bolsonaro. Entonces todas las alarmas se prendieron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Quiénes son los evangélicos? ¿Por qué ingresan en la política? Pero cuando todo el mundo se preguntaba, ya teníamos 2 libros. Entonces, en ese año lo presentamos en 10 países. Y pudimos hacer en menos de un año una segunda edición, que es esta, con 100 páginas más, que eran 100 páginas más de la introducción, para hablar ya de todo el fenómeno Bolsonaro y brasileño. Pero no nos quedamos ahí. Muy atrevidos, nos fuimos a Brasil. Y ahí en Brasil conseguimos 12 investigadores brasileros, y ahí pudimos editar este libro con Brenda Carranza, Novo Ativismo Político no Brasil, os evangélicos del século XXI. Y íbamos a presentarlo, y se vino la pandemia. Entonces recién lo hemos podido presentar ahora en agosto, que estuvimos con Fabio también en Río, en un congreso de ciencias de la religión, y pudimos entregar los ejemplares a los 400 participantes. Este año acaba de salir ese nuevo libro, Políticas Religiosas en el Perú Contemporáneo, que lo he escrito con Óscar Amati León. Interesante porque Óscar es sociólogo de la Universidad Católica, teólogo evangélico protestante. Yo, sociólogo de la Universidad de Deusto y teólogo católico. Pero esa conjunción de 2 visiones teológicas distintas y también sociológicas distintas nos permitió escribir este libro, porque yo creo que el mundo académico es eso, discusión, discrepancia. Creo que lo peor que puede haber para una persona, un académico en una institución, es la autorreferencialidad. Y creo que también el cáncer de algunas iglesias. Y el último libro, que es el que se les ha entregado también, estos 2 últimos todos lo tienen, Pastores y Políticos. 15 autores, 12 países, y es lo que ha sucedido del 2018 hasta ahora. Es decir, el fenómeno sigue adelante, sigue en ebullición, y es lo que acabamos de presentar. ¿Por qué pastores y políticos? Y sobre todo nos centramos en el fenómeno evangélico, porque los pastores evangélicos pueden ser pastores de su iglesia y a la vez políticos de sus partidos. Y tenemos congresistas que de lunes a viernes son congresistas y de sábado y domingo son pastores.
¿no es cierto? Bueno, algunos trabajan, otros lamentablemente tienen que trabajar desde la playa. Y esto es, quisiera comenzar nuestro tema, los nuevos templos del poder, indicando 3 hechos que acaban de suceder en este mes, 3 hechos políticos, pero que tienen una connotación religiosa que quizás no nos damos cuenta. En primer lugar, elecciones regionales en el Perú. Debate en Lima. El candidato Gonzalo Alegría denuncia que un portal le ha hecho una jugada sucia con el tema de su hijo, ¿ok? Y que es un golpe bajo, y en fin. Interesante es que Gonzalo Alegría se confiesa cristiano evangélico. Es más, un pastor evangélico vive en su casa. Y el dueño del portal Nativa también es evangélico. Omar Chejade va y le dice en pleno debate a Gonzalo Alegría: mira, yo voy a regresar a mi casa a jugar con mi hijo de 5 años, en cambio tú espero que Dios se apiade de tu alma. Pero Omar Chejade también es evangélico. Entonces, ¿qué nos indica esto? En primer lugar, oye, ¿cuántos evangélicos hay en la política? ¿Cómo han crecido? Pero también se da el nuevo fenómeno de que muchos políticos se están convirtiendo en evangélicos. Otro hecho que nos manifiesta esto es que no existe un voto confesional. Es decir, no es que todos los evangélicos vayan juntos, voten por los mismos candidatos, sea una unidad. Eso no es verdad. Es un mito. Segundo hecho que ha ocurrido en este mes. En Italia, Giorgia Meloni gana las elecciones y todo el mundo dice, claro, la confluencia de 3 partidos de derecha, ultraderecha, los Fratelli, y ella ha dicho, io sono neofascista. Y todo el mundo la ve, claro, de ultraderecha, miren cómo ha llegado. Y un portal católico dice, candidata católica gana las elecciones en Italia. Y eso es lo que es, solamente que a veces nos hemos olvidado de ese perfil religioso también. Y esto indica un nuevo fenómeno que se está dando, es de la conjunción de evangélicos y católicos de línea conservadora que ahora se unen, siempre se han peleado, que ahora se unen políticamente. Fruto de esa nueva conjunción de la agenda moral es Giorgia Meloni. Claro, en Europa no hay tanto evangélico, pero ese catolicismo conservador, pro vida y pro familia, que en América Latina lo inician los evangélicos, ahora también lo vemos reflejado en otras latitudes. Tercer hecho de este mes político, Brasil. 2018, como ustedes saben, Jair Mesías Bolsonaro, Mesías es su nombre, ¿eh? No es por si acaso, o sea, digo porque claro, Ignacio Lula da Silva, Lula sí es su apodo, Lula significa calamar. En cambio no, Mesías sí es nombre de pila. Y claro, y él se cree Mesías también, ¿no es cierto? Entonces, gana las elecciones del 2018 y en diferencial del 60% de evangélicos vota por Bolsonaro frente al 40% que votó en ese momento por Haddad. Y es lo que impulsa y lo lleva a Bolsonaro a la presidencia, y no solamente a ganar, sino a gobernar con una bancada evangélica en el Congreso. 4 años después nos encontramos ahora una segunda vuelta, Lula-Bolsonaro. Lo interesante es que ahora Bolsonaro, bueno, la pregunta es del millón, ¿es católico o es evangélico? Entonces, bueno, yo digo, es un católico que se ha bautizado en el río Jordán en el 2016 por el pastor Everaldo Díaz Pereira de las Asambleas de Dios. Ya, pero ¿es católico o es evangélico? Es un católico que se ha rebautizado en el río Jordán, Everaldo. Pero ¿es católico o es evangélico? Es político. Es lo que tú quieras. Entonces los evangélicos votaban por el hermano Bolsonaro. Y ahora lo interesante es que Bolsonaro está buscando el voto católico en esta segunda vuelta. 12 de octubre. Es feriado en Brasil. Esa señora de Aparecida, que es a padroeira do Brasil, la patrona de Brasil. Es un santuario inmenso. Yo estaba ahí un mes, en el 2007, en una conferencia de obispos. Yo iba como invitado, por ese caso, no es que sea obispo. Va e irrumpe Bolsonaro con su equipo.
¿Qué busca? Busca el voto católico. Pero hasta el obispo de Aparecida se queja manifiestamente. Y al día siguiente va al norte, a la procesión más grande, porque Aparecida es un templo, pero va a la procesión en Belén do Pará. Bolsonaro sigue ahí también para buscar el apoyo católico. La Conferencia Episcopal Brasilera se ha manifestado oficialmente en contra de la manipulación religiosa con fines políticos. Pero acabamos de enterar que el día 24, o sea, hace 3 días, Bolsonaro ha encomendado, sería, Fabio, consagrado a Brasil a Nuestra Señora de Aparecida. Oficial, ha consagrado Brasil. Entonces quiere ganarse el voto católico. Interesante. O sea, el factor religioso en la política y en la selección. Pero Lula no se queda atrás. Entonces, como ha habido fakes, le han dicho que Lula va a cerrar las iglesias, va a acabar con la libertad religiosa. Ahora Lula, el 17 de octubre, escribe una carta a los evangélicos. También para buscar ahora Lula el voto evangélico. Y asegura que está contra el aborto y va a seguir toda esa línea, ¿no es cierto? Entonces, miren ahora ese cruce. Y la cerecita del pastel, hace 3 días, mi amigo el cardenal Pedro Barreto le dice a Pedro Castillo: señor, mejor usted un paso al costado. Y al Congreso, ¿sabe qué? Renuncien y váyanse. El cardenal Barreto lo hace a título personal, lo hace a nombre de la Iglesia, puede hacerlo. Todos estos hechos que han ocurrido en este mes nos llevarían entonces a preguntarnos si la política se está volviendo cada vez más religiosa o la religión se vuelve cada vez más política. Es decir, la política que le quiere dar ese abrazo de oso a la religión, eso ya lo hemos conocido, es histórico. O más bien que la religión o las iglesias le quieren dar un abrazo de oso a la política y va a terminar ahogándola. Es decir, esta nueva realidad político-religiosa es solamente un nuevo capítulo de una histórica y bien conocida utilización instrumental del sentimiento religioso con fines políticos, o en realidad se trata de una novedosa instrumentalización política con fines religiosos. Después de 5 años hemos trabajado muchas hipótesis y nos quedamos para comenzar con una tesis. América Latina es la región del mundo en donde los evangélicos pentecostales han tenido el mayor crecimiento numérico en los últimos 50 años y en donde han incursionado más militantemente en la política partidaria. Y esto es una constatación. Y como decían los latinos, contra factum non valet argumentum. Los hechos no se discuten, los hechos se explican. Y lo que planteamos en esta tesis son los hechos que han sucedido en los últimos 50 años. Ahora bien, si hacemos un análisis breve de los últimos 50 años, vamos a encontrar 3 cosas muy concretas. Primero, el notorio crecimiento de las iglesias evangélicas a costa del crecimiento católico. Ahora vamos a ver un pequeño diagrama. La aparición de un grupo de latinoamericanos que ya no guarda ninguna afiliación religiosa como el segundo grupo en crecimiento. Si son creyentes sin institución, creyentes sin iglesia. No quiere decir que sean ateos necesariamente. Y tercero, el posicionamiento de los evangélicos como importantes actores sociales y políticos en toda la región. Este es un cuadrito síntesis que nos ayuda a ver cómo ha ido el panorama religioso en el último siglo, del Pew Research Center, que nos muestra, y miren ustedes qué interesante. Los evangélicos llegan a América Latina a mediados del siglo XIX. Y después de un siglo, en el año 50, 1950, 3%, no se movió la aguja. Pero a partir del año 70 es que comienza el gran crecimiento evangélico, sobre todo en línea pentecostal, y sobre todo por un pentecostalismo criollo, no por un pentecostalismo de misión. Y entonces vemos que a partir del año 70, el 92% de católicos baja a 69 en el año 2014, los protestantes, que son evangélicos en verdad, y evangélicos pentecostales, suben hasta 19, y este segundo grupo sin afiliación lleva al 8%. Unos años más tarde,
Otra fuente de investigación, el Latinobarómetro, miren ustedes, plantea que los católicos han llegado al 60%. Miren la bajada en 50 años, de 92 a 60%. Y los evangélicos están en 19, ahora están en 22. ¿Okay? Y los que se plantean ninguna, ateo agnóstico, 17%. Pero el fenómeno sigue. Ahora, ¿es determinante el porcentaje de confesionalidad o lo que nos importa es la militancia, el compromiso? Es decir, ¿cuánto de ese 60% de católicos son comprometidos o son militantes? Y aquí lo podemos responder tranquilamente, es decir, la brecha del compromiso religioso. Y miren, en todos los países del continente el compromiso religioso evangélico es muchísimo mayor que el católico. Por ver en Brasil, ahí lo podemos ver, la segunda línea desde arriba, el compromiso católico de los brasileros, y porque vamos a hablar de Brasil, es 23%, mientras que el de los evangélicos brasileros es del 60%. Repito, no se trata de porcentajes, sino de militancias. A nivel, el anuario en estadístico en Iglesia, de la Iglesia Católica, plantea que de los 10 países con más población de católicos en el mundo, 5 están en este continente. Qué interesante. El país con más católicos del mundo, Brasil. El segundo, México. ¿Todavía podemos decir eso? Según los censos nacionales de Brasil, miren ustedes, censo nacional, nada más, no estamos hablando de otra cosa. Miren la curva del catolicismo, el 2010, que llega a 64%, y la curva ascendente de los evangélicos, que llega al 22%, y ahora se calcula en 32% de evangélicos. En Brasil, el 32% de los evangélicos, que 60% son militantes, ¿ok? ¿Ya se imaginan el bolsón potencial político que implica eso? Y ahora entendemos por qué todos se pelean por el voto de los evangélicos. Dini Salves hizo una proyección en Brasil y si seguía esta misma tendencia, como dicen los economistas, ceteris paribus, la próxima década los evangélicos van a ser más que los católicos en Brasil, el país con más católicos del mundo. De hecho, en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, ya son los evangélicos cerca del 40%. Próxima década van a ser más que los católicos en esos países. Panamá y Costa Rica se demorarán un poco más, pero esa es la tendencia. Y en el Perú tenemos la misma tendencia, quizás no tan acentuada. ¿Ok? Pero a lo que nos interesa no es la foto, sino el video, es decir, por dónde van los fenómenos, que es lo que nos interesa. Entonces, y quiero plantear un disclaimer hasta esas alturas, hablar de política es un tema bien complejo. Hablar de religión es otro tema tremendamente complejo. Más aún si hablar de evangélicos y política hace 30 años era una contradicción, era un oxímoron, porque los evangélicos no participaban de la política. Pero ahora hablar de política y religión en América Latina, ya ustedes comprenderán que es un tema demasiado complejo y plantearemos algunas tendencias generales en esta presentación. Actualmente, el crecimiento evangélico, y este es el punto que nos convoca, en América Latina dejó de ser un fenómeno exclusivamente religioso para convertirse en un complejo e inquietante fenómeno social y político a partir de los años 90. Es decir, en los años 90 se da el quiebre de los evangélicos apolíticos, de los evangélicos que no participaban en política, que huían del mundo, la fuga mundi, ¿okay? Ahora pasan de huir del mundo más bien a conquistarlo. Un cambio teológico, sobre todo en las iglesias conservadoras, evangelicales de Estados Unidos, que cambian su teología y el enfoque también, y ahora buscan la conquista del mundo. Deuteronomios 28:13, y Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Entonces vamos a la conquista del poder. Y Dios dice, dominad la tierra y sometedla.
Entonces, por eso viene todo el tema de ahora de la conquista religiosa y política de los evangélicos en América Latina. ¿Quiere decir que antes del 90 no había evangélicos en la política? Sí, sí había. Muy pocos, pero había. ¿Y cuál es la diferencia? Que los que participaban hasta los años 80, más o menos, 80, 90, que es el punto de transición, lo hacían como miembros de partidos políticos ya instituidos. No formaban partidos confesionales. Lo hacían como feligreses laicos, no lo hacían los pastores. Lo hicieron en su calidad de ciudadanos, no como creyentes, ni querían ni pretendían confesionalizar las políticas públicas y menos buscar un neoconstantinismo. Y su agenda política era básicamente una agenda social, no una agenda moral como es ahora. La agenda política actual de los evangélicos que participan en política básicamente es una agenda monotemática, agenda moral. Hay una propuesta sobre seguridad, sobre trabajo, sobre... No, su propuesta es netamente una agenda moral. Entonces, a partir de los años 90, otra constatación, la mayoría de los evangélicos que participan en política son pastores o líderes eclesiales que buscan obtener directa o indirectamente el apoyo de sus iglesias a través del voto de sus feligresías, conforman movimientos o partidos confesionales, centran su agenda moral como la principal, si no la única agenda política, y buscan confesionalizar las políticas públicas sobre pretexto de representar una mayoría moral, juntando católicos y evangélicos, por supuesto, o nación cristiana. Y este es el escenario que tenemos ahora a partir de los años 90. Y la pregunta es, ¿y nadie lo vio venir? Parece que no, la Iglesia Católica se negaba a aceptar que los evangélicos iban creciendo. Es más, los llamaban sectas. No le querían creer a los censos nacionales. Decían, no, le lavan la cabeza, ya van a volver. Y los sociólogos, por otro lado, la mayoría hablaban y eran cajón de resonancia de la sociología europea, decía el secularismo en América Latina. Peter Berger tuvo que pedir disculpas en el 2007 en un artículo y decir, perdón, nos equivocamos. No va a seguir América Latina la misma línea que seguía Europa, ¿no es cierto? Cuanto más desarrollo económico, más ilustrados sean, no necesariamente quiere que van a ser países más seculares. Hasta que en el 2018 a todos ya nos viene la novedad, Costa Rica gana la primera vuelta Fabricio Alvarado, no gana la segunda, interesante, por otras razones. Copa por primera vez la cuarta parte del Congreso costarricense. De ahí viene México con AMLO, López Obrador, que hace un pacto con un partido evangélico, primera vez que había en México. Y lo que ya sabemos, nuestro amigo Jair Mesías Bolsonaro gana la elección en Brasil. Recién ahí es donde se lanzan las alarmas y dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué fenómeno? ¿De qué estamos hablando? Pero hay que decir, si bien el 2018 fue un año de quiebre, de reflexión, que ya en la CAS con todo el equipo lo veníamos estudiando, analizando y en cierta medida proyectando, hay que decir que los candidatos mencionados en esos tres países no ganaron con el voto evangélico. Es decir, no todos los evangélicos votaron por ellos. Y menos ganaron por el voto evangélico. Es decir, el voto de los evangélicos no fue suficiente para hacerlos ganar. Entonces, criterio de realidad. Todavía los evangélicos por sí solos no determinan elecciones presidenciales en América Latina, pero sí pueden inclinar cualquier balance electoral si es que logran unir sus preferencias electorales, como ocurrió en el plebiscito del 2016 en Colombia, ¿se acordarán? Y el 2018 Costa Rica y Brasil, y ahora justamente la pelea es para este domingo, que es la segunda vuelta en Brasil, cómo va a estar esta conquista del voto religioso. Pero ¿cómo se da, cómo entran en la política los evangélicos? Tres formas. Primero, en los años 80, en todos los países del continente formaron movimientos o partidos confesionales, en todos los países del continente.
Algunos dijeron, Dios me ha dicho que yo voy a ser presidente, he soñado, voy a formar un partido político, y lo formaron. Todos esos partidos perdieron y fracasaron y desaparecieron. Después se formaron lo que hemos llamado el Frente Evangélico. Se dieron cuenta que solos no podían, porque ni siquiera los evangélicos votaban por ellos. Entonces formaron un frente evangélico. Por ejemplo, en el Perú, Fujimori era un frente evangélico. Pusieron a un candidato católico apoyado inicialmente por grupos bautistas de las iglesias evangélicas. Frente evangélico. Y ahora lo que tenemos es facción evangélica. ¿Qué cosa es? Ahora, en este momento, hay evangélicos en todos los partidos políticos. En todos. O sea, ya no se juegan por un partido confesional, ya no se juegan solamente por un frente, sino que los evangélicos están totalmente dispersos. ¿Por qué? Porque tampoco forman una unidad eclesiástica o organizativa. Ciertamente esta tercera forma de participar es la más exitosa hasta ahora. Saben que no necesariamente van a conquistar el Ejecutivo, pero ahora su estrategia es ir avanzando en el Legislativo. Por eso es que en Brasil es tan importante la bancada evangélica. Y esta realidad nos llamó a crear nuevas categorías en ese equipo de la CAS. Las categorías clásicas de los sociólogos, antropólogos, politólogos, no nos eran suficientes para analizar este nuevo fenómeno. Y así que creamos una categoría diferenciadora entre políticos evangélicos y evangélicos políticos. ¿Es un juego de palabras? No. Eso me hace recordar a Peter Drucker cuando dice hay que hacer las cosas bien o hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Bueno, sí hay una diferencia sustancial. Entonces, ¿qué entendemos por estas categorías? Los políticos evangélicos, en nuestra opinión, son evangélicos que militan en partidos políticos instituidos. Igual que hay políticos católicos, políticos de izquierda, políticos de derecha. Son ciudadanos de inspiración cristiana que militan en sus partidos y buscan el bien común. Esos son políticos evangélicos. ¿Y quiénes son los evangélicos políticos? Son líderes religiosos, advenedizos en política y que buscan rentabilizar su capital religioso en capital político, pero sin haber pasado por una experiencia de ciudadanía o gestión pública. Es decir, los pastores que tienen su feligresía y sus iglesias llenas y dicen, bueno, ya tengo el voto y el diezmo de mi feligresía. Ahora quiero el voto en las elecciones. Y esa es la nueva tendencia. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre estas dos categorías? Y estas categorías también las hemos validado en todos los países de América Latina, a ver hasta qué punto podrían cumplirse. Y lógicamente estamos hablando de tipos ideales en el sentido weberiano, ¿no es cierto? En otras palabras, los primeros, los políticos evangélicos, buscarán hacer política respetando la diversidad y voluntad ciudadana, mientras que los segundos, los evangélicos políticos, buscarán confesionalizar la política y finalmente volver imponiendo su visión religiosa conservadora en base a una supuesta mayoría cristiana. Interesante, la Iglesia Católica, ¿cuántos siglos se ha demorado en salir del constantinismo, de los estados confesionales? Y ahora, un movimiento como el evangélico, hijo de los protestantes clásicos, parte del protestantismo era buscar los estados laicos. Esa fue la lucha de Lutero y todos sus seguidores, y por eso los mataron a muchos de ellos. Ahora vienen sus nietos y dicen, no. Toda la lucha de los años 60, 70, las nuevas constituciones en el continente era justamente para consagrar la libertad religiosa y la igualdad religiosa. Separar Iglesia-Estado, y la Iglesia Católica desde Vaticano II lo propone. Y ahora vienen los nuevos evangélicos, neopentecostales, y buscan más bien la resacralización del Estado, la confesionalización de las políticas públicas, en base a un criterio que ellos llaman mayoría moral. ¿Cómo se concreta esto? Los evangélicos son 20%, en algunos países más, católicos 60%, ya hemos dicho en el continente. Pero siempre había una lucha
pugna entre evangélicos y católicos. Ha habido un anticatolicismo evangélico y un antievangelismo católico. Pero ahora el anticatolicismo evangélico se ha reducido. Ahora todos son cristianos. Ya no se habla de evangélicos. Yo también soy cristiano, hermano. Adelante, ven a mi iglesia. ¿Por qué? Justamente porque buscan imponer sus creencias en las políticas públicas a través de una supuesta mayoría moral y nación cristiana. Es decir, ahora los evangélicos necesitan ese porcentaje católico para hablar de mayoría moral, nación cristiana. ¿Cómo se concreta esto? Y voy a poner el ejemplo de nuestro amigo otra vez, Jair Mesías Bolsonaro, que es el émulo de Trump. Y el émulo de Bolsonaro en el Perú es López Aliaga. Él decía que en el 2019 en un tuit, dice: el Estado es laico, sí, pero el presidente de la República es cristiano, como aproximadamente el 90% de los brasileños lo es. ¿Ok? Pero reconoce que el Estado es laico. En cambio, ahora en esta campaña, ¿qué dice nuestro amigo Bolsonaro? Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico, não. No hay esta historia, este cuentito del Estado laico. Cuentito, historiña, no, dice. El Estado es cristiano. Antes decía, no, el Estado es laico. No, ahora dice el Estado es cristiano y la minoría que estuviese en contra que se vaya. Las minorías tienen que se curvar para las mayorías. Las minorías se tienen que inclinar, se tienen que doblegar ante las mayorías. ¿De qué mayoría está hablando? De la mayoría cristiana. De una supuesta mayoría cristiana. Es decir, los evangélicos han pasado de ser durante más de un siglo minorías discriminadas a pretender ser mayorías discriminadoras. Ahora la pregunta es, ¿las iglesias, los líderes religiosos pueden interferir o querer confesionalizar el Estado o las políticas públicas? ¿Podemos mezclar religión y política? Termino con 7 conclusiones. Primero, como hemos visto, no existe un voto confesional. ¿Ok? Los evangélicos no votan necesariamente por un candidato evangélico solamente por el hecho de ser evangélico. Y esto lo hemos comprobado en otro artículo que se llama El hermano no vota por el hermano. Caso concreto, el pastor Lai, 2006, se lanza a la presidencia. ¿Qué porcentaje saca? 4%. ¿Cuántos eran los evangélicos? 12%. Es decir, ni los evangélicos votaron por él. Segundo, existe una subrepresentación política de los evangélicos. ¿A qué nos referimos? Es decir, el hecho que hay un porcentaje de población evangélica no quiere decir que va a ser el mismo porcentaje de representación política de los evangélicos. No se ha dado, salvo Costa Rica el 2018, no se ha dado, ni siquiera en Brasil, donde más o menos hay 32-33% de evangélicos, más o menos la bancada evangélica era el 18%. Tercero, no hay una unidad eclesial y menos política en los evangélicos, porque los evangélicos tienen lo que hemos llamado un ADN atomizador y vocación fisípera, se dividen. No hay una unidad eclesiástica, no hay una unidad organizativa y menos una organización política. Temáticamente, la agenda pro vida y pro familia, eso sí, tiene la capacidad, y en contra de la ideología de género y entre comillas, la capacidad de aglutinar a los evangélicos electoralmente. Ese tema sí. Y también a algunos o muchos católicos. O lo que ellos llaman pro vida y pro familia. Históricamente, el modelo de facción evangélica, como hemos dicho, es el que mejores resultados ha traído más que el partido evangélico o el frente evangélico. Repito, ahora tenemos evangélicos en todos los partidos. Entonces los partidos ganadores son los que llevan a sus evangélicos. No tanto por o no solamente por el voto de sus feligresías, sino por arrastre de los partidos ganadores. Estratégicamente, el modelo corporativo de candidaturas oficiales, que es el modelo brasilero, es el más exitoso porque evita la dispersión del voto. Es decir, si dicen cuál es la receta del voto confesional, es este.
el modelo corporativo. ¿En qué consiste? Y lo lleva la IURGI, la Iglesia Universal del Reino de Dios, la llevan las Asambleas de Dios. Es decir, tienen candidatos oficiales. Imaginémonos que en Lima haya 10 candidatos, que el arzobispo diga, a ver, estos son mis 10 candidatos de la Iglesia Católica, y los pasea por todas las parroquias después de misa a dar su mensaje. Bueno, es lo que hacen, por más que esté prohibido, las iglesias oficialmente en Brasil, pero es lo que hacen. Entonces evitan la dispersión del voto y ganan, salen elegidos. Ya, ese modelo corporativo hasta ahora es el más exitoso en América Latina. La última conclusión, y con esto termino. Creo que se está consolidando un voto valorativo y el ecumenismo político. Cuando hablamos de voto valorativo, ¿a qué nos referimos? Hemos hablado de voto confesional, por más que decimos que no, pero sí hay un voto de los evangélicos, no un voto evangélico. Pero ahora, porque seguimos investigando, seguimos analizando, seguimos discutiendo, vemos que ya el tema es valorativo, sobre todo de línea conservadora. Y lo importante, lo interesante en el Perú es que esta tendencia ha sido liderada por los evangélicos en todo el continente, salvo en el Perú, que tenemos a López Aliaga, una persona adscrita al Opus Dei, de Silicio y Comunión Diaria, que ha podido aglutinar en su bancada ahora 4 pastores evangélicos. Pastor Aguayo, Esdras Medina, no sé si se acuerdan, el que se quiere tirar abajo la SUNEDU, Muñante, congresista Muñante, y el pastor Padilla. ¿Qué tiene que ver estas? Ojo, y estos son evangélicos, pero de neopentecostales, no pertenecen a ninguna tradición histórica dentro de los evangélicos, sino son de iglesias nuevas y de esta tendencia. Entonces se juntan católicos y evangélicos por una misma línea valorativa. Y cuando hablamos de ecumenismo político, ¿a qué nos referimos? Es un nuevo espacio de convergencia entre los sectores más conservadores del catolicismo y del evangelismo que buscan una presencia más activa en la esfera política en defensa de la llamada agenda moral y en contra de lo que ellos denominan ideología de género. Le ponen la etiqueta ideología de género. No es enfoque de género, no. Política de género, no. Ideología de género. Este nuevo ecumenismo político no sería un ecumenismo doctrinal, pastoral o espiritual, sino que se centra en una unidad política de algunos grupos cristianos, tanto católicos como evangélicos, sobre la base de una agenda moral, más que de una agenda social. Por eso son capaces de suspender sus históricas diferencias doctrinales a cambio de incidir de manera conjunta en espacios de gobierno para influir en la definición de políticas públicas. Estos movimientos religiosos católicos, evangélicos, líderes religiosos, pastores, tienen el derecho, pueden hacerlo, se puede mezclar la religión con la política de esta manera. Son las preguntas que nos hacemos y yo creo que la mesa está servida para seguir planteando en esta discusión con nuestros 3 amigos colegas y que nos cuenten cómo va en sus países. Muchas gracias.